Bueno, muy buenas tardes a todos. Les pido por favor si tienen inconvenientes para el ingreso, nos hagan saber por el chat para comunicarnos con ustedes. Hoy tenemos el acompañamiento de Irma Juliet Mesa Serna. Ella es psicóloga de la Universidad de Antioquia, especialista de la Universidad de Antioquia en psicología organizacional, con 5 años de experiencia, creadora y psicóloga de Kilómetros para Sanar, donde realizan procesos terapéuticos individuales y grupales mientras conocen y disfrutan de diferentes destinos. Espero que puedan hacer todas sus consultas, que sea un espacio muy ameno para todos. Irma, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, ¿ya me escuchan? Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por esa presentación. La idea es que hablemos un ratico. Hoy queremos hablar de la salud mental en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID-19. Tenemos preparadas ciertos temas, sin embargo, lo que quisiéramos es escucharlos, saber ustedes qué dudas tienen, que podamos hacer de esto un conversatorio. La idea es que todos podamos aclarar esas dudas y que de verdad sea un espacio muy enriquecedor. Les voy a pedir que me confirmen si me están escuchando porque a mí se me bloqueó la pantalla. La veo como detenida. ¿Ustedes me ven bien? Sí, se escucha, se ve bien. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Bueno, entonces, por ese tiempo en las redes sociales hemos tenido bastante información acerca de lo que está pasando, de cómo manejarlo, de qué hacer con esto. Entonces, como digamos que ya tenemos una saturación de esa información, queremos centrarnos inicialmente en 4 puntos importantes. Sería convivir con el virus, la incertidumbre que nos genera todo esto que está sucediendo, la convivencia, que por estos tiempos pues es algo bastante particular, creo que nunca habíamos pasado tanto tiempo en casa con nuestra familia, y lo que implica volver al trabajo, cómo lo están tomando las familias y cómo lo estamos tomando nosotros. Entonces, ya saben, cualquier duda, vamos a hacer como una introducción rápida de los temas y después abrimos pues el espacio para que todos podamos conversar. Entonces empecemos a hablar de esto que es convivir con el virus. Resulta que es una realidad que ya varios factores están reactivando, vamos a iniciar a trabajar, tendremos que regresar a nuestras labores y a la normalidad, pero resulta que esa normalidad ya no va a ser como la conocemos. Estamos acostumbrados a un entorno donde podemos salir con los amigos, podemos compartir, podemos irnos de rumba, donde el metro en horas picos muchas veces ni siquiera tenemos cómo entrar y resulta que ahora todo eso va a cambiar. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esta nueva normalidad que vamos a vivir? ¿Ustedes qué piensan? Los quiero escuchar. A ver, un segundo, vea. A ver, ¿quieres decir algo o es tu micrófono que... Hola. No debemos permitir eso. Ahora no, mayor. Javier y Andrea, no sé si quieren hablar o es el micrófono que lo tienen encendido. Igual usted. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esto de convivir con el virus en esta nueva normalidad? Resulta que lo principal ahorita es que tendríamos que adaptarnos a nuevos esquemas, a nuevas maneras de relacionarnos. Hay situaciones que no vamos a poder controlar. Ante esto nuevo que está pasando, tendremos que sacar nuestra capacidad de adaptación, ¿cierto? Entonces, habrán muchas cosas que vamos a extrañar, pero por la realidad que estamos viviendo no las vamos a poder vivir. Entonces, busquemos nuevas estrategias de cómo hacerlo. Por ejemplo, los espacios con la pareja, se van a perder bastantes espacios que tenemos acostumbrados, como ir a cine, ir a cenar, irnos de viaje, a quienes nos gusta viajar, por ejemplo. Ahorita es evidente que son cosas que no podríamos hacer. Entonces, ¿cómo reinventarnos y cómo entablar nuevas formas
no solamente de relacionamiento, sino de entretenernos, de sentirnos bien, porque además estos espacios de diversión los necesitamos para nuestra salud mental. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que una cena solamente se puede hacer en un restaurante? ¿Una cena romántica solo es en un restaurante? ¿O acampar, ir a acampar? ¿A quiénes de ustedes les gusta, por ejemplo, acampar? Cuéntenme, quiero conocerlos, quiero que sea una conversación de todos. Andrea y Rubén, no sé si es que tienen el micrófono encendido. ¡Aló! Hola, Rubén. Buenas tardes. No, a mí me encanta acampar. ¿Te encanta? Muy rico. ¿Y crees que eso es algo que solamente, o sea, que ya no vamos a poder hacer No, eso sí se puede hacer en el patio de la casa. en el patio de la ¡Qué casa? rico! Exacto, de eso se trata en estos momentos, de adaptarnos a nuevas realidades y encontrar en la casa o en los espacios que tenemos, que podemos frecuentar, encontrar la manera de hacer estas nuevas actividades. Sí, podemos acampar en el patio de la casa, podemos hacer una cena con nuestra familia que sea distinta, podemos empezar a explorar nuevas situaciones que nos permitan conectarnos de nuevo con la diversión. Por ejemplo, Claro. el estar tanto tiempo en casa hace que a veces no sintamos el cambio entre la semana y el fin de semana. ¿A quiénes les ha pasado esto? A mí. ¿A ti te ha pasado, Rubén? Cuéntanos un poquito. Que es martes y pienso que es lunes. Que es viernes y creo que es lunes. Todos los Cierto, días parecen lunes. uno se levanta y no sabe ni qué día es. Va uno perdiendo la noción del tiempo. Exactamente. Claro. Y ya de tanto estar en la casa, ya me estoy como enamorando de la mujer. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Resulta que, como estamos con la misma rutina en casa, Claudia nos quería decir algo. No. Listo. Como estamos con la misma rutina en casa, pues ya no sabemos ni qué día es, nuestro cuerpo se empieza a sentir cansado, empezamos con una serie de cambios que no sabemos cómo manejar. Entonces, empecemos por ahí. Un tip súper valioso para esto, hagamos rutinas para la semana, que sepamos que de lunes a viernes nos estamos levantando a la misma hora, nos estamos alimentando a la misma hora y tenemos unas rutinas que siempre vamos a cumplir, pero los sábados y los domingos cambiémoslo un poquito. Levantémonos a horas distintas, hagamos otras actividades. Dime. Irma, Hagamos otras actividades. Dime. es que, por ejemplo, ya que tocas, digamos, la alimentación, digamos, en mi caso, antes de la cuarentena yo era un relojito, ¿sí me entiendes? Yo tenía unos horarios pues establecidos para comer, yo desayunaba para irme a trabajar, a las 12 sabía que almorzaba, Sí. y llegaba pues a la casa y comía alguito, ¿sí? Ahora es totalmente distinto, pues tengo descontrolado mucho mi alimentación. Digamos, yo llego, ahora empezamos nuevamente a laborar, pero digamos, yo llego, me voy para el trabajo, me voy desayunado y algo que me pasaba frecuentemente es que a las 12, como se decía, me picaba la tripa para almorzar, ya no tanto. Ya, pues en el momento tenemos medio horario, estamos trabajando de 9 a 2 de la tarde, entonces ya cierro y llego a la casa a almorzar. Igual me pasaba cuando estaba en cuarentena llegaba, dormía tipo 9:30, 10, desayunaba 11 y estaba almorzando a las 4:30 o 5 de la tarde, entonces pierde uno, como se dice, la hora también o pierde el equilibrio a la hora de la alimentación. ¿Qué pasa? Nuestras rutinas cambiaron, ¿cierto? Digamos que estuvimos, en el caso de quienes ya empezaron a ir de manera presencial al trabajo, estuvimos en casa durante muchos días con rutinas totalmente diferentes e incluso muchas veces sin una rutina, porque a veces nos levantábamos a las 12 del día, a veces a las 9, y cambiaron incluso los horarios de alimentación.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual al final les voy a repetir como un listadito o lo puedo escribir en los comentarios para que alcancen a verlo, como de tareitas. Pero entonces vamos a empezar con una tareita que les voy a nombrar y es que establezcamos esos horarios de lunes a viernes, según el horario que cada uno tenga de trabajo, según sus actividades, pero es súper importante que establezcamos ese cronograma de actividades, ese horario de lunes a viernes de levantarnos, de acostarnos y de alimentación, porque por salud sabemos que nos debemos alimentar a ciertas horas, tener entre comidas cierto tipo de alimentos. Digamos que no puedo ser muy específica en qué tipo de alimentos, pues porque soy psicóloga, no me puedo meter en este campo, pero sí sabemos que los hábitos alimenticios son muy importantes y entre ellos que sean siempre a ciertas horas, que entre alimentos haya ciertos complementarios o ciertos mecáticos saludables, frutas, este tipo de cosas, porque va a ayudar a nuestro organismo al tema de la digestión, al tema del sueño. ¿A quienes les pasó que no dormían bien durante este tiempo que estaban en casa o quienes aún están en casa, a quienes les ha pasado que no duermen bien? A mí. Pues a mí también me pasaba, en cuarentena yo me acostaba tipo 3:30, 4 de la mañana, me ponía a jugar parques con la familia y nos amanecíamos jugando. Exactamente, entonces Yo ahorita que volvemos al trabajo tenemos que empezar a retomar estas rutinas. E incluso soy insistente para quienes aún están en trabajo en casa, estas rutinas las debemos de mantener por nuestra salud mental y nuestra salud física. El sueño y la alimentación son muy importantes para estar tranquilos, para que nuestra emocionalidad también esté bien. Aquí hay algo que va como de la línea con lo que estamos hablando, chicos, y es la incertidumbre de lo que ahora estamos viviendo. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar? ¿Ustedes qué les ha generado esta situación? Cuéntenme. Pues por mi parte, esta situación lo que genera es mucha incertidumbre, en cierta forma, porque uno no sabe qué va a pasar, ¿sí? Digamos una fecha establecida que es el 25 de mayo y no sabemos qué va a pasar de ahí el 25 de mayo. Vemos cómo va a evolucionar las cosas. Entonces, como una incertidumbre que uno no sabe qué hacer en cierto modo. Listo, bueno. Resulta que, contrario a lo que muchas veces nos dicen, es normal que sintamos este tipo de emociones que nos hacen pensar que son negativas. Digamos que en justa medida todas las emociones son necesarias y tenemos que vivirlas. Claro, es que es normal que sintamos incertidumbre, estamos ante una situación que nunca habíamos vivido. Chicos, les voy a pedir un favor, mientras no estén hablando, poner el micrófono en silencio para que los demás no escuchen como el eco de nuestros micrófonos. Muchas gracias. Bueno, les decía que es normal este tipo de situaciones, es que ese tipo de sentimientos, perdón, es que son situaciones que no habíamos vivido. Entonces, ante lo que está pasando, uno se pregunta qué se viene, hasta cuándo va a ser, qué va a pasar con la economía, con los trabajos, con las familias, con los amigos que no hemos visto. Digamos que son muchas situaciones de las cuales no tenemos respuesta. Entonces ahorita la situación es adaptarnos nuevamente a eso que está sucediendo. Creo que lo que más necesitamos desarrollar en estos momentos es nuestra capacidad de adaptación, adaptarnos al nuevo escenario. Resulta que para esta incertidumbre hay 3 cositas que podemos utilizar, en las que nos podemos centrar. Lo primero es mostrarnos abiertos a los cambios. Resulta que por más que queramos, esto que está pasando no está en nuestras manos. Es algo que está cambiando, irremediablemente va a cambiar la manera como nos relacionamos, por lo menos hasta que salga la vacuna, por lo menos hasta que a nivel médico hayan otros mecanismos. Así que ahorita es adaptarnos a la nueva realidad. Yo sé que para muchos de nosotros es complicado pensar, no es que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así súper claro, para quienes es importante su cumpleaños. Para quienes es importante su cumpleaños y en estos momentos dicen, no, es que yo cumplo el 15 de mayo
y no lo voy a poder celebrar. Claro, eso va a ser difícil porque son cosas, situaciones o fechas que para nosotros era importante compartirlos con la familia, con los amigos, y ahorita no vamos a poder. Entonces, ahí es adaptarnos nuevamente a la nueva realidad y pensemos cómo podemos vivir ese cumpleaños con la nueva situación, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué estrategias? Ahorita nos decía Rubén que se puede acampar en el patio de la casa, sí, y también estas celebraciones, estas cosas las podemos hacer desde una nueva realidad. Entonces, lo primero es aceptar ese cambio que llegó y empezar a crear nuevas realidades desde lo que hoy tenemos. Porque si nos quedamos en la resistencia de eso que está pasando, va a ser más doloroso, porque nos vamos a centrar en esas emociones negativas. Tendremos en estos momentos que aprender a fluir con lo que sucede. Otro súper importante es concentrarnos en lo que podemos controlar. Como ya se los dije, hay cosas que no están en nuestro control, que no son de nuestro poder, que se salen de lo que podemos hacer. Entonces, centrémonos, en eso que sí podemos controlar. Por ejemplo, ¿qué podemos controlar? Nuestra alimentación. Sabemos que ahorita es muy complicado, que nos da ansiedad, que queremos estar comiendo, o incluso hay quienes se les pierde el apetito. Eso depende cómo reaccione cada organismo. Sin embargo, eso es algo que sí está en nuestro control, porque nosotros podemos acostumbrar, enseñar a nuestro organismo a lo que hablábamos ahorita, las horas para alimentarnos, el tipo de alimentos, que sean alimentos saludables para nosotros, no sentarnos y comernos entonces todo el mercado en una mañana, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas, el sueño, el descanso, eso es algo que sí está en nuestro control. Y esas son cositas con las que nos iremos ayudando. Entonces, centrarnos en lo que sí está en nuestras manos y hacerlo, poder generar cambios desde ahí. Y la tercera es valorar lo que tenemos. Esto es muy complejo porque muchas veces cuando estamos tristes, cuando estamos aburridos, la gente empieza a decirnos, no, pero mira todo lo que tienes, pero es que valora esto, pero es que mira, y a uno hasta le molesta porque es verdad, es que tenemos derecho a sentirnos tristes y ese no es el punto. Pero lo que sí es cierto es que el pensar en todo eso que sí tenemos nos puede dar un alivio ante lo que está pasando. Porque claro, nos preocupamos por el no poder salir, nos preocupamos por el amigo que no hemos visto, por la pareja que no tenemos en estos momentos a nuestro lado porque vive en otro barrio, pero también recordemos que tenemos a nuestra familia o que estamos en un lugar cómodo o que tenemos un empleo aún o que tenemos la salud nosotros. Siempre vamos a tener cosas que resaltar, cosas que sacar positivas de lo que cada uno está viviendo. Hay para quienes, por ejemplo, el estar en esta situación ha sido poder descansar. Ha perdido muchas cosas, pero ve, estoy descansando y era algo que no podía hacer. Entonces también, aunque a veces es no llegar a los extremos, es muy importante no pensar, es que siempre tengo que estar bien, porque es sano sentir también esas otras emociones, pero cuando las sienta, no quedarme en ellas. No quedarme tampoco pensando, no, es que es horrible, es que no va a pasar. Sí, es un momento difícil, pero ven, evaluemos lo que está pasando acá, ven, evaluemos lo bueno que tengo y ven, evaluemos lo que todavía puedo disfrutar. ¿De acuerdo? ¿Sugerencia? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? No, todo va muy bien. Bueno, Súper. muchísimas gracias, Rubén. Bueno, oigan, acá hay una situación y creo que es lo que a todos más nos ha generado dudas en este tiempo y es la convivencia. ¿Ustedes me quieren contar un poquito cómo ha sido la convivencia por estos días en la casa? ¿Cómo es ver a la familia las 24 horas del día, no poder verse con otro tipo de personas? Cuéntenme un poquito cómo ha sido eso. Muy rico. Qué rico escuchar eso. Me tienen cocinando, haciendo de todo. Muy bueno.
Muy ¿Y rico, cocinas rico? demasiado, Ah, bueno, eso está muy bien. pero muy bueno. Y con el nieto para arriba y para abajo. Entonces, nada más que pedir. Para arriba y para abajo, y es que está saliendo. No, yo duermo en el segundo piso y entonces en el primer piso, para arriba y para abajo, caminando. Nos la pasamos Ajá, aquí jugando. perfecto. Pues bueno, Muy bueno. Rubén, hola. Sí, hola, dígalo. Rubén, por ejemplo, nos cuenta una experiencia muy positiva en cuanto a convivencia y es muy rico que podamos utilizar estos momentos para compartir con la familia, para hacer recetas, para compartir con el nieto, para este tipo de cosas. Sin embargo, también es real que para algunas familias no ha sido tan fácil este tema de la convivencia. Resulta que nos estamos enfrentando a una situación en la que todo el tiempo estamos en el mismo entorno, con las mismas personas, ante unas situaciones además de estrés, porque estamos viviendo algo que no habíamos experimentado, y eso nos puede generar diferente tipo de reacciones a todos. Entonces hay quienes pueden experimentar rabia, hay quienes pueden experimentar tristeza, hay quienes pueden experimentar síntomas de ansiedad, de depresión, hay quienes no querrán hacer nada, quienes van a querer hacer de todo, personas que están comiendo mucho, que están comiendo poco, que no tienen apetito, incluso parejas a quienes el deseo sexual se les ha aumentado mucho y otros a quienes se les ha desaparecido. Entonces, digamos que como es una situación que aún no habíamos vivido, igualmente las respuestas que algunos pueden tener puede que sean desconocidas incluso para sí mismos o para sus familias. En estos momentos estamos además experimentando, para algunas familias es complejo quienes están en, en ambientes de violencia intrafamiliar. Esto también es una realidad de nuestro entorno. Entonces, digamos que si bien para muchos de nosotros puede que esto sea un espacio de disfrute, y de compartir con la familia, también hay realidades de otras personas que ha sido más complejo. En cuanto a la convivencia, tenemos que tener reglas básicas que nos permitan a todos estar tranquilos en estos tiempos, reglas en las que respetemos los espacios del otro, reglas en las que cumplamos las tareas que cada uno tiene en el hogar, reglas en donde además si alguien de nuestro hogar está en trabajo en casa, entendamos que ese es su horario laboral y que aunque lo veamos ahí, está en son de su trabajo. La comunicación. La comunicación es la herramienta fundamental que tenemos para el relacionamiento humano. Resulta que la manera como decimos las cosas, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro cuerpo, va a ser muy importante o va a influir mucho en esa convivencia que tengamos. Porque si yo le pido a mi hijo que haga algo, pero se lo pido con un grito, por ejemplo, ya la atención de mi casa va a ser distinta. Eso que estamos percibiendo todos va a ser distinto. Hay unos tips básicos, pequeñitos. Si vamos a mencionar algo que esté sucediendo, no ataquemos la persona, ataquemos la idea o la situación. Hablemos de esa situación, cómo me hace sentir. Hablemos de esa situación, cómo se podría mejorar. Pero si cuando nos estamos comunicando empezamos a decirle al otro, es que usted, es que tú haces, es que por tu culpa, eso es lo que va a generar en el otro, es un mayor malestar. Entonces, primordial cómo decimos las cosas. Que el otro no se sienta atacado por lo que estamos diciendo. No se trata de que no vamos a decir lo que pasa, porque esto es necesario también para limar esas asperezas en la convivencia, pero ser muy cuidadosos en la manera como lo decimos. Buscar espacios propicios para eso. Si yo sé que cuando mi esposo está haciendo el almuerzo y yo me siento a hablar con él, o yo le quiero decir algo, siempre terminamos peleando porque no le gusta que le hablen cuando esté ocupado. Venga, esperemos que termine el almuerzo,
nos sentamos en otro lugar y le digo, quiero que revisemos esto. Es muy importante que elijamos las palabras adecuadas, el lugar para hacerlo, aún dentro de la casa. No es lo mismo sentarme a hablar de algo importante o de algo que me moleste en la cocina que hacerlo en el balcón con un tinto, compartiendo un espacio distinto. Entonces, van a ser cosas que nos van a permitir que la convivencia en estos días sea un poco más tranquilo, la empatía, el entender que si bien yo estoy viviendo esto con tristeza, por ejemplo, resulta que mi hermana lo hace es con rabia y esa es su manera de reaccionar. Entonces no engancharme con eso que el otro está haciendo, diciendo, porque no es conmigo, es con lo que está pasando en su entorno, es con la forma como está afrontando esta situación. Entonces entender que la manera como cada uno lo afronta es completamente distinta y estamos aprendiendo de una situación nueva. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que quieran comentar particularmente frente a este tema de la convivencia, de la comunicación, de la empatía? Creo que este es un tema que es bastante amplio y que podríamos despejar muchas dudas, pero ahí quisiera que me ayuden ustedes, que me hagan las preguntas que ustedes tengan, que no lo dejemos tan general. No, que para una convivencia bien buena hay que tener tolerancia. Tienes toda la Y razón. ya, si las cosas, hizo una cosa mal hecha el uno o el otro, no dicen de una a regañarlo, no a decirle que no. Ya lo hizo, ya no hay nada más que hacer, ya callados y volteemos la cabeza y sigamos haciendo lo que estamos haciendo y no más. Lo que pasa, Rubén, es que para que estas cosas no se vuelvan a repetir, debemos hablarlas, debemos de abordarlas, debemos de poder llegar a un acuerdo con el otro de las cosas que queremos y las que no. Pero para esto es muy importante saber cómo hacerlo, lo que les decía, el momento exacto, las palabras adecuadas, porque si yo no lo hablo con el otro, pues puede que se siga presentando la situación y No, llegue un punto en el que sea tan desesperante, o busquemos una mejor palabra, llegar a un punto en el que yo esté tan cargado emocionalmente con lo que está pasando, que explote de una manera que no es adecuada, ¿cierto? Sin embargo, si yo lo hablo con el otro de una manera tranquila, si yo lo hago desde cómo me siento, si yo lo hago con el objetivo de solucionar y llegar a acuerdos, es muy probable que esta situación no se repita o que sea de una manera distinta. Y así vamos a bajar además esa posibilidad que tenemos de que hayan conflictos. Miren, en esta época es normal que se generen conflictos en el hogar. En algún momento todos los hemos o los vamos a tener, porque es que estamos todo el tiempo con las mismas personas, porque es que tenemos emociones, porque es que hay momentos en donde es más difícil manejarlo. Entonces es normal, entre los seres humanos el conflicto es normal. Lo que cambia, lo que va a cambiar es la manera como lo solucionamos. No se trata de no tener conflictos, sino de buscar las herramientas prácticas para solucionar, para que todos quedemos tranquilos, para que nadie se sienta agredido y para que podamos, como dice Rubén, pasar la página, pero habiendo solucionado eso que pasó. Ajá. Yo quiero escuchar a este público que estoy tan silencioso. Yo quiero que me cuenten qué más dudas tienen respecto a eso. Soy muy enfática porque me parece que este tema de la comunicación, este tema de la convivencia, es bastante que nos concierne a todos en esta época. Por eso quisiera escucharlos. Yo voy a continuar, pero si en algún momento alguien quiere aportar, quiere preguntar al respecto, me cuentan. Listo. Bueno. Bueno, aquí hay otra cosa. Las formas de amor y de cariño. Resulta que ahorita han cambiado incluso esas formas de querernos. Por ejemplo, para quienes viven en pareja, puede que muchas parejas fuesen más de, no sé,
de salir al cine, como les decía ahorita, que decirse en palabras bonitas. O de Puede que pronto no han todas... cambiado, de pronto se han transformado. Exactamente, Giovanni, cuéntame, ¿para ustedes ha sido posible transformarlos? ¿Qué estrategias han utilizado? Bueno, Giovanni no nos quiere contar todo, pero es eso, o sea, en esos momentos es transformar todo eso. Resulta que puede que para aquellos que no son tan de las palabras, para la esposa, que el esposo llegara y le invitara a comer cada sábado en los asados del otro barrio, era una forma de decirle te quiero, y eso ya no lo podemos hacer. Entonces esas formas hay que transformarlas, como nos decía Giovanni. Es pensar cómo esas manifestaciones de cariño, cómo esos espacios en pareja, teniendo los niños en casa todo el tiempo, por ejemplo, cómo todo esto lo podemos ajustar de nuevo, cómo reinventarme para seguir teniendo espacios a solas con mi pareja, cómo reinventarme para seguir teniendo una cena linda sin tener que salir de casa, o cómo tener una tarde de cine dentro de la propia casa, ¿cierto? Entonces es reinventar estas maneras de dar amor, porque incluso eso lo tenemos muchas veces muy marcado por el medio, por el consumo, por las diferentes cosas que nos ofrece el entorno. Un ejemplo muy claro, el domingo es el Día de la Madre. Es un día en el que damos amor a las mamás, las invitamos a comer a algún restaurante, o vamos y le compramos el regalito, o de venida del trabajo le compramos la rosa, este tipo de cosas que este año no va a ser posible. Entonces, ¿cómo vamos a reinventar? Porque incluso hubo la propuesta de que se cambiara la fecha y no se cambió, ¿cierto? Porque es que ahorita se trata de adaptarnos, de reinventarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer este Día de la Madre para que no deje de ser igual de amoroso, para que podamos consentirla como lo hacemos cada año, pero esta vez sin salir de casa? Entonces es buscar esas nuevas formas de entregar amor al otro. Y recuerden que el amor es, bueno, ahorita no nos podemos abrazar mucho por todo el tema del distanciamiento social, pero un masaje es una manera de dar amor. Preparar el almuerzo es una manera de dar amor. Entonces, ¿cómo reinventar todos estos actos para encontrar nuevas maneras de decir te quiero, por ejemplo, para encontrar nuevas maneras de compartir? Bueno, niños y adolescentes. Este es un tema también bastante complejo en estos días. De acá, supongo que varias personas tienen sus niños, están estudiando en la casa, están haciendo las tareas, están desesperados para salir. Aquí hay algo muy importante en lo que quiero hacer énfasis, y es que si para nosotros como adultos es difícil entender que esto que está pasando, es difícil aceptar el no poder salir, el no poder hacer cosas, imagínense para un niño que todavía no tiene mucha magnitud de lo que son varias situaciones en la vida, o para un adolescente que por naturaleza está en esa etapa en la que en realidad tiende a ser resistente a la norma, resistente a las prohibiciones. Para ellos estos días son muy complejos y es muy natural que ellos experimenten también bastantes emociones no muy positivas, que se aumenten las pataletas en los niños, que los adolescentes tengan incluso más actos de rebeldía, los adolescentes que tanto reclaman su espacio, que reclaman que los padres no se metan en sus cosas y todo eso, porque es una actitud normal en esa etapa. Entonces, el tener a los papás todo el tiempo en casa. Supongo que para muchos de ustedes han sido en esta época discusiones que han sido recurrentes, o actitudes que se levanta el niño, que se levanta el hijo molesto,
Pero resulta que aunque a veces los adultos seamos tan poco empáticos con estas emociones de ellos, pues es que los niños, los adolescentes también tienen emociones y también debemos validarlas. Debemos entender que así como nosotros nos preocupamos, ellos lo hacen, que son preocupaciones distintas. Muchos de nosotros podemos estar preocupados por qué va a pasar con mi trabajo, voy a seguir, qué va a pasar con mi empresa, ¿cierto? Nosotros en la etapa de la vida ya de la adultez, digamos que nos preocupamos por cosas muy diferentes, pero es que para los niños y para los adolescentes también es un mundo y ellos tienen sus propios problemas, aunque para nosotros el día de hoy ya no sean tan importantes, pero en cada etapa de nuestra vida, lo que estamos viviendo, los problemas que estamos teniendo son importantes. Entonces recuerden ustedes cuando eran adolescentes, uy, lo difícil que era no poder ver la niña que les gustaba. Aunque ahorita pues para ellos es más fácil con las redes sociales, pero imagínense lo difícil que es no poderle dar el besito a esa niña, ¿cierto? Lo difícil que era como niños que no nos dejaran salir a jugar al parque. Pues imagínense para sus hijos que llevan 2 meses en los que no pueden salir a jugar al parque. Entonces también se trata de que podamos validar estas emociones de ellos, entender que ellos también están sintiendo, que para ellos también es difícil esto que está pasando y validarlos. Poder sentarnos, escucharlos, hablar con ellos, explicarles, incluirlos en las actividades familiares y cuando no quieran, no obligarlos a hacerlo, porque así no vamos a lograr un vínculo sano, obligándolos. Digamos que ellos en su momento también ir buscando que sientan ese apoyo ahí de ustedes, pero que no sea una imposición, porque en edades como la adolescencia, por ejemplo, esto no nos va a traer como más interacción o que vamos a estar más cercanos. Obligarlos en esa etapa de la vida no nos trae consecuencias positivas o no nos trae los objetivos que esperamos. Entonces que ellos sientan siempre este acompañamiento, que ellos en su momento tengan la tranquilidad de buscarlos cuando sientan que quieren ese apoyo de sus padres. Entonces tratar como de estar cerca sin invadirlos. Creo que esto es súper importante y validar sus emociones, como les decía ahorita. Aquí, ahorita con el hecho de que vamos a volver al trabajo, muchos de que ya vamos a empezar a ir presencialmente, se está presentando una situación y es el miedo que tienen las familias. Nuestras familias tienen miedo de que nos contagiemos, tienen miedo de que nos pase algo, tienen miedo de que los contagiemos a ellos. E incluso hay quienes les han hecho, hay a quienes, pues, su familia, Yasmin, ¿nos quieres decir algo? Hay quienes su familia les ha hecho incluso la solicitud de que renuncien, de que prioricen el cuidarse y se queden en casa. Hay quienes no han podido parar ni siquiera. Digamos que ahorita el tema de tener que salir, tener ya que cumplir un horario, tener que encontrarnos con nuestros compañeros, es un tema que nos va a generar malestar. En esta época, digamos que muchas veces los profesionales nos dicen no tomen decisiones en momentos de estrés. Sin embargo, con lo que está pasando ahorita, como es una situación que no sabemos cuánto va a durar, es inevitable que hay decisiones que vamos a tener que tomar aún en medio de esto. Decisiones como si continúo o no en este empleo. Decisiones como tengo esta oferta laboral, la tomo o no. Decisiones para quienes son del sector de la salud, por ejemplo, de si quedarse con sus familias o no. Para quienes tienen familiares de alto riesgo, por ejemplo, el que les digan que ya van a empezar a trabajar y saber que esa persona que tienen en su casa es de alto riesgo y pueden pasar, en caso de un contagio, pueden pasar cosas que son graves en realidad. ¿Qué hacer con estas situaciones? ¿Cómo manejarlo?
acá creo que es muy importante que nos centremos en la toma de decisiones como tal y en los mecanismos que tenemos para ello. Entonces, digamos que ahí sería como compartir el paso a paso de una buena toma de decisiones. Sería sentarnos primero solos, hacer ese balance entre lo que está pasando, la situación que tengo, mirarla con claridad y mirar las posibles decisiones que tengo al respecto. ¿Cuáles son esos escenarios dentro de los cuales podría decidir? Y de cada escenario sacar esas consecuencias, tanto positivas como negativas. Cada decisión que tome, qué consecuencias me va a traer y qué consecuencias yo estoy dispuesto a asumir. Porque claro, puede que la consecuencia sea, bueno, les voy a poner el ejemplo de seguir en el trabajo o no. Decido no seguir. Listo. Posible consecuencia es quedarme sin dinero. ¿Cómo voy a hacer si me quedo sin dinero? ¿Qué opciones tengo? Bueno, tengo esta, tengo recurrir a tal persona, tengo hacer tal cosa. Estoy dispuesto a asumir eso. La paralela sería seguir trabajando. Una posible consecuencia es contagiarme o no hacerlo, ¿cierto? Porque no quiere decir que si salimos necesariamente nos vamos a contagiar. De esto depende mucho el cuidado que cada uno tenga. Pero digamos que el contagiarme es una consecuencia que yo no estoy dispuesto a asumir. Yo prefiero el tener que tomar otras decisiones en cuanto a lo económico. ¿Listo? Entonces, miremos en esos escenarios qué es lo que estoy dispuesto, a asumir, y con base a eso, qué decisión es la que está más inclinada en mi balanza. Y posterior a que tengamos claro eso, cada uno sentarnos con nuestra familia, con los adultos de la familia o con las personas con las que usualmente yo tomo las decisiones y hacer este mismo ejercicio entre todos. Porque a veces dentro de mis miedos, dentro de mis inseguridades, pues no soy totalmente objetivo en lo que estoy pensando, en las ideas que estoy teniendo. Entonces, para eso ese apoyo familiar, esa red de apoyo que tenemos también es un recurso muy importante. Bueno, en general, estos eran como los 4 temitas que queríamos abordar con ustedes. Vamos a tener 10 minuticos para las preguntas. Joel también, que está pendiente pues por parte de Cunde, me dijo que tenía unas preguntitas para hacernos. Ya, yo los quiero escuchar a ustedes. Joel. Hola, hola, ¿cómo vas? Hola. Bueno, te cuento, en las encuestas que hacíamos, ¿cierto? Por medio de los comités de convivencia, pues ya había como la sensación muy común de todo el mundo de incertidumbre con respecto a la situación, ¿cierto? Entonces, porque no saben qué se viene, era lo que mencionaba ahorita, no recuerdo quién fue. ¿Cómo tramitar esa incertidumbre, cierto? Sabiendo que es una situación sin precedentes y que nadie sabe qué sigue. Entonces, ¿cómo manejar un poquito la ansiedad que eso puede producir? Joel, para esto centrarnos en los 3 tips que les contaba ahorita, en las 3 estrategias. Primero sería esa apertura al cambio, teniendo conciencia de lo que hoy es nuestra realidad y moviéndonos desde esa realidad que hoy tenemos. Lo segundo es centrarme en lo que sí puedo controlar. Entonces, aquellas cosas que sí están en mi manejo, empezar a hacerlas, empezar a realizar pequeños cambios desde lo que está en mis manos para que sea más llevadero esto. Yo no sé qué va a pasar en un mes en mi trabajo, eso no lo sé, pero hoy sé que los ingresos que estoy teniendo los puedo distribuir de cierta manera para tener un ahorro en caso tal de que el desenlace de mi empleo no sea positivo. Entonces, lo que está en mis manos, irlo organizando de modo que ese futuro incierto que viene sea más fácil de llevar, ¿cierto? Y lo otro es hacer ese balance de lo que tenemos, de lo positivo que tenemos y valorar lo que hoy sí está, esa salud,
esa familia. Entonces, digamos que serían 3 estrategias básicas que nos van a ayudar a centrarnos en el aquí y el ahora. Que resulta que esto es algo que nos dicen mucho los psicólogos, que nos piden mucho y que es muy difícil de hacer, pero creo que esta situación nos ha obligado a eso, a vivir en el aquí y el ahora. Entonces, cada día, ¿qué puedo hacer para estar bien? Hoy, ¿qué tengo? ¿Qué herramientas puedo utilizar para enfrentar eso que pueda llegar, que aún no sé qué es? Entonces, velar porque mi salud continúe bien, si es posible, que distribuya mis ingresos para tener un ahorro. Digamos que todo eso nos va a ir dando una tranquilidad para eso que puede llegar, pero no está en nuestro control saber qué es o cambiar eso que viene. ¿Te queda ahí un poquito más abierto el panorama al respecto, Joel? Sí, yo lo que espero es que igual pues la gente que está acá, si de pronto de las empresas de ellos algunos plantearon esas preguntas, pues podamos pasar esa información con el resto del personal, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más tenga dudas, preguntas que quiera aclarar. Yo te propongo un flyer, una pequeña, no sé cómo decirlo, sí, un pequeño flyer, como con estos tips básicos de los cronogramas que les decía ahorita, del manejo de la incertidumbre, perdón, como con estos 3 estrategias básicas, como estas cositas de la comunicación, de la asertividad para la convivencia, como que se los podamos pasar en algo que sea fácil de rotar para que podamos recordar esta conversación que tuvimos y digamos que son cosas que si las aplicamos, que si les damos el valor que tienen, puede ser muy útil para los colaboradores de nuestras empresas. Joel, te me fuiste. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más quiere aportar algo? Listo, Irma, muchísimas gracias. Vamos a tratar entonces de organizar lo que nos indicas para compartirlo con las personas que nos pudieron acompañar. Les agradecemos mucho que hagan parte de esos espacios que habilitamos en Cunde Consultora. Que tengan un excelente resto de tarde. Nuevamente, gracias, Irma. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por compartir el espacio. Espero que haya sido de utilidad, que hayan logrado obtener información de dudas que tenían, aclarar estos temas, que les haya abierto un poco el panorama como de cómo manejar emocionalmente esto que está pasando. Y nada, igual cualquier duda desde Cunde estamos súper abiertos al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno.